Este primer taller de la dosimetría en materia sancionatoria tiene como protagonista al doctor Joaquín García, a quien le agradecemos su gentileza de participar, no solamente en este taller, sino mañana en una síntesis de lo que surja precisamente de la confrontación o de esta comparación entre lo que es la experiencia en dosimetría de la Unión Europea y en particular de España, con unos casos que se han venido desarrollando por una superintendencia que ha sido supremamente activa y que por supuesto ha de alguna manera desarrollado un tema que efectivamente hasta hace muy poco tiempo simplemente se limitaba a unas acciones simbólicas y que no eran de ninguna manera disuasivas y que por lo tanto generaban el que la infracción económica, el que cometiera la infracción económica, finalmente de alguna manera la infracción económica pagaba. En otras palabras, ahora estamos en el camino de una cultura que nos va a conducir, por supuesto, a unos justos equilibrios, y esos justos equilibrios es un poco lo que este taller tiene por objetivo, y es mirar los diferentes modelos, los diferentes puntos de referencia que tiene la Unión Europea, esa labor titánica y extraordinaria que viene desarrollando la Superintendencia de Industria y Comercio en cabeza del doctor Pablo Felipe Robledo y por supuesto del superintendente delegado, el doctor Sánchez, a quien saludamos, y de la doctora Liliana en el tema de integraciones económicas. Entonces, esta mirada, diría uno, como mucho más amplia, esa mirada sistémica que queremos proporcionar, como decía la presidenta, esa mirada, diría uno, desde el punto de vista no solamente de los empresarios, sino también de las autoridades y, por supuesto, más adelante, diría uno, en estos escenarios de los propios jueces, para que vaya existiendo una inseminación y una diseminación y una cultura con respecto a estos temas que además no son simplemente lecturas normativas, sino que son lecturas organizacionales, es, digamos, la que le damos comienzo con en esta presentación del doctor Joaquín García y en particular también del doctor Pablo Felipe desde el punto de vista del orden nacional. Entonces, muchas gracias a los dos y tiene la palabra el doctor Joaquín García. Sí, buenos días. No es solo cortesía obligada, es también un deseo especial agradecer poder estar aquí a la Cámara, a su presidenta, a su directora, poder estar aquí también a todas las instituciones que patrocinan este evento, que permiten que pueda volver a llegar a esta maravillosa tierra y a esta maravillosa ciudad, que ya es la segunda vez que estoy. También muchísimas gracias al querido amigo desde hace ya tiempo, doctor Velilla, académico Velilla, y por supuesto es un verdadero placer volver a coincidir con Pablo, con el superintendente, que ya conocido de otras batallas comunes. Yo antes fui presidente de la Autoridad Española de Competencia, allí tuve el placer de conocerlo y he mantenido, como era normal, teniendo en cuenta la calidad humana de la persona, la amistad hasta este momento y hasta esta mañana, que ha sido una alegría volver a verlo. Dicho esto, que insisto, no es solo el protocolo normal y la cortesía normal, es un sentimiento profundo, me corresponde, como ha dicho el doctor Velilla, solo comentar y poner en común con ustedes experiencias de otros ordenamientos jurídicos. Ni son mejores que las suyas, ni lo van a ser necesariamente, pero sí son ejemplos de lo que en el empirismo científico se considera error-ensayo. Hay que ensayar cosas, ver el error, corregir los errores, volver a ensayar una solución. También decía Gadamer, un buen jurista y un naturalista, que el derecho es circular.
El derecho es esencialmente circular. Nace la norma, se pone en funcionamiento, es criticada por la doctrina, es aplicada por los tribunales, es criticada la aplicación de los tribunales por la doctrina y hay una necesidad de reformar la norma y volvemos a iniciar otro círculo otra vez. Hay una circularidad, una esencial circularidad del ordenamiento jurídico. Mi aportación es muy humilde, explicarles dónde estamos en Europa y en España en esa circularidad perpetua de la reforma del derecho de la competencia y quizá en una expresión del derecho a la competencia que a mí no me gusta, la sanción. La sanción siempre es un fracaso del sistema, no nos olvidemos. La sanción implica que algo ha ido mal. Pero sí es verdad que la sanción en el derecho de la competencia es el núcleo duro de la parte jurídica de la filosofía económica que hay detrás de la exigencia de una buena praxis en el derecho de la competencia. En esta primera aproximación también tengo que decirles que hay un texto que se entregará por la organización, ha sido entregado por mí a la organización para que sea distribuido. Por tanto, voy a ir muy rápido, voy a intentar hacer un diálogo para fomentar un intercambio de opiniones. No se preocupen tanto de datos y de referencias, que seguro que si alguna persona tiene esa mala idea podrá leerlas después en un texto escrito. Si tiene necesidad, insomnios, lo que sea, siempre podrá ver algo ahí. Bien, en Europa, que es directamente tributaria del derecho antitrust norteamericano, pues hay varios focos de pensamiento continuo. Yo me referiré esencialmente en la parte económica a la European Competition Network y a sus trabajos sobre el cálculo económico de la sanción óptima. Nunca al cálculo jurídico, eso es una cuestión estrictamente nacional. Pero es verdad que todas las referencias de derecho positivo, en España la Ley 15 de 2007, en el Tratado de las Comunidades, ahora artículos 101 y 102, hay una necesidad de encajar la respuesta del derecho a lo que nos dice el estudio económico sobre la perversión del mercado como consecuencia de las prácticas anticompetitivas. ¿Dónde va a estar el gran debate? Ya anticipo ideas. El gran debate va a estar en confrontar la perspectiva económica con la tradición jurídica. En línea con la magnífica intervención que ha precedido, las tradiciones jurídicas pesan muchísimo. El mundo jurídico es un mundo esencialmente conservador. Yo no hablo de temas ideológicos. Es conservador porque, como fruto de un destilado de experiencias humanas, y nos pasa en la vida cotidiana, siempre pensamos que el futuro va a ser como el pasado que conocemos. Normalmente no caemos en que el futuro no lo conocemos y que nuestra experiencia del pasado es eso, pasado. Pero en el mundo jurídico pesa muchísimo de dónde venimos. Los dos ejemplos que pondré hoy sobre cómo ha intentado el derecho responder al análisis económico se han visto muy modulados por la interpretación que han hecho los tribunales desde una óptica de sus tradiciones. El Tribunal Supremo de España y el Tribunal Supremo de la República Federal Alemana. Los dos han reaccionado exactamente igual. Los dos han corregido a las prácticas legales de sus respectivos países porque los dos tribunales nacionales, el Bundesgerichtshof y el Tribunal Supremo, han entendido que el estudio económico que hacía el derecho europeo sobre la dosimetría sancionadora no se acomodaba a sus tradiciones y han obligado a una reforma en el Bundeskartellamt, la autoridad de competencia alemana, y a la Comisión Nacional de Mercados y Competencia española, una reforma de su praxis. ¿Por qué? Porque desde un punto de vista jurídico, la sanción, toda sanción, no me refiero en este momento ahora a solo la sanción en materia de derecho de competencia, toda sanción tiene que estar respaldada por el principio de legalidad. El principio de legalidad, consagrado desde hace ya 200 años en materia de derecho penal, ha saltado al derecho administrativo sancionador
porque las sanciones administrativas se han elevado tanto en cuantía y en intensidad que de una manera natural todos los juristas han decidido y hemos decidido que los principios del derecho penal se apliquen casi en su integridad en el derecho administrativo sancionador. Esta tesis jurídica de la doctrina ha sido respaldada claramente por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que aplica la Convención de Derechos Humanos en Europa, es más amplia que la Unión Europea stricto sensu. La Convención Europea de Derechos Humanos se aplica a Ucrania, se aplica a Turquía, se aplica a países que no son miembros de la Unión Europea Económica. Pues esa convención, en su artículo 6, establecía una serie de principios que garantizaban al ciudadano en todo proceso penal, y desde la sentencia anteriormente ya lo se había dicho, pero específicamente en una sentencia del año 2014, la sentencia Grande-Stevens, el Tribunal Europeo ha dicho no, se aplican totalmente al derecho administrativo sancionador, cuando en los ordenamientos jurídicos internos de cada país el derecho administrativo sancionador pueda imponer multas de tal intensidad que por su repercusión equivalgan a lo que puede hacer el derecho penal. Multas por los órganos reguladores, todos los órganos que regulan la actividad bancaria, la actividad bursátil, el derecho de la competencia, autoridades como la superintendencia en el caso colombiano, deben aplicar, si estuviera en Europa, deben aplicar internamente los principios y garantías del derecho penal. Esto significa una revolución. Significa que todo el carácter disuasorio de la sanción administrativa se va a ver desde la perspectiva del derecho penal. Pero implica algo todavía mayor, sociológicamente hablando, y lo que decía el profesor antes, los tribunales. La percepción de un juez, quien les habla lo ha sido, pero ahora mismo habla como jurista solamente. La percepción de un juez es que lo que escucha y oye lo traduce a lo que conoce. El lenguaje jurídico, como todo lenguaje, y Wittgenstein nos dice muchísimo sobre los juegos del lenguaje, uno comunica a otra persona una descripción pictórica de la realidad, un dibujo de la realidad, y la persona lo recibe y ese dibujo lo interpreta. En el caso de los tribunales pasa exactamente lo mismo. Uno transmite una realidad económica y el juez dibuja un dibujo jurídico y lo percibe como lo que conoce. ¿Qué conocen habitualmente los jueces? Derecho penal. Por muy especializados que sean, todos los jueces en su origen son penalistas. Y el derecho que manejan es el derecho penal. ¿Qué van a intentar aplicar en una sanción económica? Principios del derecho penal. No van a hacer un esfuerzo de estudio económico de la sanción. Lo harán si tienen que hacerlo, pero ellos han visto ya una realidad jurídica. ¿Cuál es la realidad que tenemos, sin embargo? La realidad de los jueces también, pero la que tenemos. La realidad que tenemos es que en la actividad económica, en un mercado libre, es pieza esencial que todos tengan las mismas reglas. Que las reglas se hagan para que todos jueguen igual. No sé cuántos hay en la sala que sean expertos en baloncesto. El principio esencial del baloncesto es ser alto. El activo mayor del baloncesto es ser alto. Entre otras cosas porque alguien decidió que la canasta se ponía muy alta. Si se hubiera puesto más baja no sería una ventaja competitiva ser alto. Pero se puso alto la canasta y fue una ventaja competitiva ser alto. Todas las reglas para jugar un partido de básquet penalizan al alto. Todas. El tiempo que puede estar debajo de la canasta, limitado. Si no tuviera un tiempo máximo para estar debajo de la canasta, el alto se colocaría debajo, le pasaría ni descentaría, indefinidamente. Se le exige que salga. El tiempo máximo de posesión, ahora no, pero en su origen, el alto era menos ágil que el bajo. Por eso se les citaba a que soltara pronto el balón y se penalizaba al alto. El derecho de competencia es exactamente lo mismo.
se quiere que se compita, pero se penaliza al que compite mal porque tiene una ventaja competitiva original y se le exige que comparta juego, comparta el balón, comparta su actividad. No se le beneficia que permanezca estático en su posición de privilegio. Todos tenemos como referencia la Sherman Act, la ley antitrust norteamericana, y se considera el precedente del derecho de defensa de la competencia. Admitámoslo, todos los ordenamientos jurídicos anteriores tenían en sus códigos penales unos tipos que castigaban la alteración o las maquinaciones para alterar el precio de las cosas. Pero es verdad que, aunque hubo algún precedente anterior a la Sherman Act, como filosofía, el origen es la Sherman Act. Salta la ley antitrust a Europa con el Plan Marshall. Norteamérica impone a Europa, para conceder la línea de créditos, que desarme sus cárteles, el complejo industrial militar del Ruhr, tanto francés como alemán, que desarme los cárteles. Norteamérica dijo: reconstruyo aquello, os financio aquello, pero con un libre mercado. Que no haya esa mezcla entre autoridad política, sector público y empresa privada. Que no haya un dirigismo económico. A partir de ahí aparece el derecho de competencia en Europa, y en la Unión Europea es una piedra angular de la estructura de los Estados. Una piedra angular. Tan es así que la autoridad de competencia originaria es la Comisión, y las autoridades de competencia europeas, nacionales, pueden perder un caso si la Comisión entiende que no lo hacen bien. Reclama el caso la Comisión. Quien les habla tuvo que defender la competencia de la autoridad nacional en algunos casos, porque la Comisión Europea decía: bien, pero ¿qué vais a hacer? ¿Cómo lo estáis llevando? Es muy celosa del derecho de competencia. Eso, que es el marco jurídico-político, se traduce en la reacción del derecho. El derecho reacciona y da respuesta. ¿Cómo la da? La protección penal del libre mercado. Hay muchos tipos penales que castigan la información privilegiada, que es una forma de vulnerar el derecho de competencia, que castigan la alteración artificial del precio de las cosas, que castigan los cohechos, el delito del funcionario que se ve envuelto en un debate de mercados y opta por un competidor en detrimento de otro. Pero esa respuesta penal no está siendo totalmente válida. También hay una respuesta civil, la acción civil para protección del derecho de competencia. Hay una manera de evitar la competencia desleal y los abusos de posición dominante también en la vía civil, pero es costosa. ¿Por qué es costosa? Porque hay que hacer un estudio económico del beneficio ilícito que obtiene la parte contraria, y hay que pedirle a un juez que declare ese desequilibrio económico. No está dando resultado en Europa. Es donde está ahora Norteamérica, que es la creadora del derecho antitrust. Y después está la acción pública, la reacción de los poderes públicos, porque entienden, y yo estoy en esa línea también, que el derecho de competencia es una piedra angular de la satisfacción del interés general que tiene cualquier Estado, nación, sociedad. ¿Por qué? Pensarán: hombre, defensa de los consumidores. Es verdad. La práctica de las autoridades de competencia en defensa de la buena competencia repercute claramente en el consumidor. Considera la teoría general que una buena presión de las autoridades que defienden la libre competencia origina una mejora general en el estado de los consumidores. Un ejemplo: la Autoridad de Competencia Española desarmó un cártel que había durado 21 años, el cártel de los sobres de papel. Ese cártel pactaba precios, repartía el mercado, y eso es normal, eso siempre lo hace. Pero lo que más me molestó como presidente de la Autoridad de Competencia es que uno de sus pactos era no innovar. Pacto de obsolescencia. A mí personalmente fue lo que más me molestó. Lo sancionamos duramente y se desarmó. Pero lo peor era
que una de las características del acuerdo era comprometerse a petrificar el producto, no innovar. ¿Puede haber algo más contra el espíritu del libre mercado que decidir que seguimos con una rueda de madera? Bien. Por eso defiendo, me imagino que coincidiré en este con el superintendente, que lo que persigue una autoridad de competencia es la mejora de la actividad empresarial de un país, la fortaleza de un país. Y por eso estamos en este Congreso, como una parte que se ha significado. La dosimetría de las sanciones no es solo el afán represivo de algunos descendientes más o menos directos de Torquemada y sus equivalentes, no. No es una práctica inquisitorial que, y además en este caso, hablando un español, casi dice, bueno, este viene siempre con lo mismo. No, no es solamente una obsesión del castigo. Es que la práctica de las autoridades antitrust lo que persigue es la mejora de la capacidad de la sociedad activa. ¿Habrá algo peor que no dejar que un empresario desarrolle su idea y que no pueda desarrollar un producto novedoso porque un operador incumbente le cierre el mercado para mantener una posición de ventaja que solo por la fuerza puede esconder su obsolescencia económica? Porque muchas veces el operador incumbente, el que se niega al entrante desarrolle su actividad, simplemente está encubriendo su propia debilidad mediante la fuerza de la posición que tiene en el mercado. Por tanto, insisto, es lo mejor de la práctica de la sanción como disuasión el permitir que todos tengan un lugar bajo el sol. La disuasión máxima es decirle al que ha cometido la infracción, no vas a conseguir que el nuevo producto o el nuevo operador quede fuera, vas a tener que competir con él y mejorarle, competir en ese campo y jugar y ganar, que es la filosofía anglosajona. Bien, ¿qué aporta la teoría económica? Aporta algo que puede parecer una obviedad. El principio básico de la disuasión es conseguir que el que comete una acción ilícita descuente la posibilidad de que sea encontrado y contemple en su futuro inmediato que no va a serle rentable en términos económicos cometer una sanción. Primero, que acepte que puede ser encontrado. Una autoridad de competencia potente tiene medios de investigación potentes. Por tanto, la proporción del 50% de que me descubran se va consiguiendo bajar hacia unos umbrales de un 20%. Tiene una herramienta poderosísima, el programa de clemencia, el programa de leniency, el programa de delación. Es un programa enorme, pero no porque se consiga descubrir el 15% de los cárteles, que es el óptimo de un programa de clemencia, por lo menos hasta donde yo lo sabía. Si se consigue descubrir el 15% de la actividad cartelizada, se considera exitoso. No, no es por eso. Es porque mientras exista la posibilidad de la delación, se ha desestabilizado el cártel. Todos los cartelizados piensan que uno de ellos es un traidor y se ha desestabilizado el cártel.